La serie comienza con una introducción muy interesante, con ese factor animado que lo hace muy de la esencia FLCL. Pero en esta ocasión la protagonista tiene una personalidad muy caricaturesca intentando romper con los antiguos esquemas, ofreciendo un grupo de personajes femeninos que intentaban encajar como fichas para desarrollar capítulo tras capítulo y así engranar en la historia. Pero esta entrega se nota la disminución de potencial narrativo en torno a los personajes, casi como si parte de la fórmula de FLCL hubiese cambiado. Pero aún así logran crear una serie de historias basadas en estos personajes, que por momentos convencen y son lo suficientemente coherentes para generar un capítulo, aunque a veces parece ser muy forzado. El resto de personajes parece que son incluidos calcando la estructura de la fórmula de la saga, pero una vez más no son tan creíbles y sustanciosos como los de las entregas anteriores. Todo esto genera una sensación continua de que la fórmula está desgastada, tanto que simplemente ya no importa seguir viendo episodios. También disminuye la sensación de querer ver el resto del desarrollo. El personaje de Haruko se vuelve innecesariamente molesto, demasiado imperactivo, intentan darle algunos aires de fatalidad innecesaria, casi que calcando arcos y escenas de FLCL original, hecho que la hace muy bufonesca innecesariamente. El poderío audiovisual también se ve afectado terriblemente, tanto que reutilizan una y otra vez sencillos que se habían presentado en entregas anteriores y los sencillos nuevos no resultan interesantes ni tampoco destacan. Muchas escenas se vuelven y caen en conceptos repetitivos intentando parodiar e imitar el éxito de la primera entrega. Aunque parezca imposible, a pesar de los personajes y del personaje de Haruko, resulta ser tan intenso que en ocasiones se vuelve ridículo. Sí, así como se oye, se vuelve muy ridículo y molesto, hasta tedioso ver una y otra vez las adaptaciones y acciones repetitivas rebuscadas de este personaje, tanto que hasta incluso intentan cambiar el look como para darle un aire de frescura que nunca llega a cuajar. La protagonista resulta ser el típico sesgo adyacente de personalidad tan utilizadas en tantos animes que se vuelve tan común y corriente para una saga de FLCL. También intentan darle algunas cualidades muy comunes de este tipo de personalidad, como la sinceridad para querer ayudar a las amigas, que al final termina incomodándolas, afectándolas, y esto genera un drama emocional entre un grupo muy femenino que está compuesto de chicas que parecen una especie de K-On pero sin música. La dinámica de la serie se vuelve un poco tediosa, algo que por ejemplo en FLCL Progressive no le sucedía. Sigues esperando a que en algún momento saquen otro robot debajo de la manga, o que Haruko enloquezca una vez más y siga golpeando con guitarras extravagantes y haciendo la misma referencia y una y otra vez a otras sagas anteriores. Pero inesperadamente el final resulta ser increíblemente apoteósico, que se sacan de la manga una cantidad de efectos audiovisuales de altísima calidad, como para ver y repetir una y otra vez un final increíblemente apoteósico. Irónicamente, una serie tan desabrida y desgastada, con un final que hubiese sido el que hubiese inmortalizado a FLCL del año 2000. Nada es perfecto en este mundo, pero irónicamente la serie más aguada de esta franquicia resulta ser la que logra cuajar un final tan increíblemente apoteósico que indudablemente hizo palidecer al de la primera saga. Opinión personal. FLCL ha sido uno de los conceptos audiovisuales más grandes de la historia de la animación a nivel mundial. Influenció enormemente a estudios y otros conceptos y ayudó a crear una visión propia de la animación en general. Una fórmula tan buena que fue capaz de equilibrar conceptos brillantes de una forma tan ofuscada que pareciese no tener sentido, y al mismo tiempo remarcar estos conceptos con animación espléndida y muy impactante, sumándole una inspiradora banda sonora que terminaba de forjar una piedra angular de esta sublime idea. Con FLCL Progressive lograron mantener esta esencia y atarla a nuevos personajes que mantenían la línea de lo interesante y lo audaz, incluso rayando con el cliché, pero incluyendo otros que ayudaban a fortalecer y mantener la historia. También incluyen un poco de surrealismo onírico que hace parte de la esencia de esa franquicia, y la banda sonora también tuvo unos cambios muy interesantes, haciéndole una serie que se mantenía sobre la línea, pero que nunca logró acercarse al original. Y por último, la versión de FLCL Alternative, presentando como pico más alto e interesante la amistad entre un grupo de amigas, pero para el concepto FLCL fue algo increíblemente desabrido. Se pudo hacer esta serie sin necesidad de utilizar el nombre de FLCL, pero por otro lado el final apoteósico valió la pena. Aún así resulta ser una serie desabrida, la más desabrida de la franquicia,
con un final de una intensidad y robustez audiovisual que debió haber sido el final de la primera entrega.